Bueno, esta falla no voy a decir que es única porque alguna habrá parecida, pero los integrantes de esta falla prácticamente nadie vive en el barrio, todos viven a las afueras, al extrarradio, porque normalmente son hijos y nietos de personas que vivieron aquí en la antigüedad, que fundaron estas fallas, una falla centenaria de las más antiguas, y cuando llega Fallas somos como hermanos, o sea, nos juntamos e intentamos aprovecharlo mucho más que una falla que se ven todos los días, porque hay gente verdaderamente que se ve de año en año. Entonces, claro, eso cambia mucho y significa, es muy importante para nosotros. Pues mira, es una falla bastante familiar porque somos muy poquitos. Estamos en el casco antiguo de Valencia, que la verdad que se vive de otra manera, porque no es una falla de barrio, de las afueras. Somos del centro de Valencia y se vive diferente. Cada uno somos de diferentes partes de Valencia, pero al final la semana de fallas nos volcamos por la falla, nos venimos todos aquí y las vivimos todos desde aquí. Bueno, pues al principio la verdad que no éramos conscientes de lo que había pasado, era todo muy raro, un marzo sin fallas no era marzo, pero bueno, al final han ido pasando los meses, somos conscientes de la situación en la que estamos y hemos seguido adelante y al final estamos aquí, que es lo importante. Al principio era una pesadilla porque es que no me podía imaginar lo que estaba pasando, era increíble, pero bueno, lo mejor posible y a vivir las fallas como en un marzo normal y corriente, pero en septiembre. Al principio, cuando me dijeron que se cancelaban las fallas del 2020, era lo peor y bueno, ahora que ya he podido disfrutar estas fallas, estoy muy feliz de poderlas haberlas disfrutado con toda mi familia fallera y que hayamos podido estar todos juntos. Bueno, lo estamos soportando bien porque verdaderamente calor todavía no ha hecho. También estamos acostumbrados a viajar a Alicante con nuestra hoguera hermana y estamos acostumbrados en junio a los calores. Pero bueno, entiendo que la vestimenta esta no es para esta época, pero bueno, cuando nos gusta una cosa no hace falta que sea ropa de verano o ropa de invierno. Pues como tú bien dices, bastante atípicas, porque en septiembre es vuelta al cole, pero no es vuelta a las fallas. Entonces todo muy diferente, pero la verdad que muy intenso porque todos teníamos muchas ganas de comenzar y aquí estamos de vuelta y con más ganas que nunca. A ver, pues va de Egipto y en ella podemos ver a Cleopatra, a Marco Antonio, a un mercader de frutitas y pues eso. Estar con los de mi falla, hacer la fiesta, hacer la ofrenda, hacer todos los actos, me gusta todo. Sí, bueno, con San Miguel estamos súper encantados, estamos muy contentos, no tenemos ningún problema y esperemos estar mucho tiempo con ellos porque funcionan muy bien, muy bien, muy bien.